a hablar de servicio. Voy a compartirles entonces las imágenes para que los que quieran ir tomando nota y teniendo una mejor visión de lo que vamos a hablar, lo vayan haciendo. Para ello, vamos entonces a tomar una porción de la Biblia que está en el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, vamos a leer la palabra del Señor. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor Jesús. Dice, ahora pues, Israel, está hablando Jehová Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas, diga conmigo, prosperidad. Escuche eso. Escuche eso que es fundamental que usted lo entienda. Mire todos los apartes, los incisos que tiene este versículo. Voy a leerlo otra vez porque, hermano, la palabra de Dios es para analizarla. Ahora pues, Israel, ¿qué te pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas. Uno, que temas a Jehová tu Dios. Dos, que andes en todos sus caminos. Tres, que lo ames. Cuatro, y sirvas a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Alabanzas al Señor. En el análisis de este texto nos podemos entonces dar cuenta qué tan importante es en el pensamiento, en la voluntad y la intención de Dios, qué tan importante es que nosotros le sirvamos. ¿Y cuáles son entonces los beneficios de yo servir a Dios? O sea, ¿en qué me beneficio yo si yo le sirvo a Dios? Alguien podrá decir, si yo le sirvo a Dios, ¿no me enfermo? Sí se va a enfermar. Si yo le sirvo a Dios, no me vienen problemas, le van a venir más problemas. Si yo le sirvo a Dios, no me pasa nada malo. Bueno, depende qué es malo para usted, porque la voluntad de Dios siempre será perfecta. Así me estripe un tartomula. La voluntad de Dios siempre será perfecta. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido, hemos copiado un evangelio casuístico, un evangelio ocasional, un evangelio que relacionamos con mi bienestar físico, mi bienestar emocional. Pero Pablo dejó bien claro que el evangelio no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el evangelio. Así que mi Dios sigue siendo Dios, aunque mi casa se queme. Él sigue siendo Dios. Y yo seguiré amándolo y sirviéndole. ¿Vale? Muy bien. Entonces, importante que tengamos en cuenta esto. 5 cosas que Jehová Dios le pide a los salvos. ¿Hay algún salvo ahí? ¿Hay algún salvo ahí?
No, ninguno está a salvo. Amén, amén. Amén, Bueno, amén. Amén, amén, pastor. haga algo. Amén, amén, amén. Aleluya. Escuche, 5 cosas que Dios le Amén. pide a la gente salva. 1, que temas. 2, que ande por sus caminos. 3, que lo ames. 4, que le sirvas. Y 5, que guarde sus mandamientos. Gloria a Dios. 5 cosas que Jehová Dios le pide a los salvos. La salvación que Dios nos ha dado tiene un gran propósito. Tiene un gran propósito. O sea, Dios te salvó a ti con un propósito. O sea, no te salvó para que estés ahí simplemente en la banca, para que vayas a culto, para que diezmes, para que ofrendes, para que des votos, para que toques un instrumento. No, Dios te salvó y me salvó con un propósito. Y es importante entonces que entendamos eso. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, además de darle ley, le pidió 5 cosas a fin de que fuera prosperado. Escuche, esas 5 cosas que acabamos de ver en Deuteronomio, esas 5 cosas es para que nosotros tengamos la bendición de Dios. Si tú pones el capítulo 28 en su primera parte, capítulo 28 de Deuteronomio, en su primera parte, te darás cuenta que Jehová Dios en el capítulo 28 está confirmando lo que está diciendo aquí en el capítulo 10. O sea, allá en el 10 está diciendo que lo temas, que lo ames, que le sirvas, que guardes sus mandamientos para que seas prosperado. Y en el 28 de el mismo libro de Deuteronomio, entonces, en el primer trozo del capítulo, Jehová Dios entonces dice, y será que si pusieres y tuvieres en cuenta los mandamientos de Dios que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y entonces comienza una lista larga de bendiciones que Dios da a su pueblo. Lo primero que Dios entonces en el capítulo 10 es que temas a Jehová. El temor no tiene nada que ver con el miedo. El temor produce reverencia. El temor produce el deseo de agradar a ese ser a quien yo le temo. Ese temor produce deseo de amarlo. Ese temor produce el deseo de hacer las cosas bien para él. Hay quienes creen que temor es igual a miedo. El miedo es cobardía y los cobardes no entran al reino de los cielos. ¿Ya? Pero Proverbios capítulo 1 entonces va a decir, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que el temor a Jehová nos hace sabios, porque es el temor a Jehová el que nos aparta del mal. Cuando tú no temes a Dios, entonces pecas indiscriminadamente y pecas insaciablemente porque no teme a Dios. El que teme a Dios no peca, porque sabe que Dios castiga el pecado en el pecador. Así que lo primero que Dios quiere que hagamos
quienes le servimos es que le temamos, porque el temor nos lleva a la obediencia. Y Dios quiere que le sirvamos, pero también que le obedezcamos. Quien no obedece a Dios, entonces le pasa lo que le pasó a Saúl. Saúl no obedeció y su servicio no fue contado. Su servicio fue nulo. Por eso el profeta tiene que decirle, ¿acaso se agrada a Jehová más de los sacrificios de que le obedezcamos? El temor a Dios nos lleva entonces a la obediencia y la obediencia nos lleva a hacer un buen servicio a Dios. Lo segundo que el versículo de Deuteronomio tiene y nos manda es que andemos en sus caminos. Nadie puede servir a Dios como a él le gusta si no está encaminado en sus sendas. Si no está su camino lleno de luz, si su camino no está guiado por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo. No se puede hacer un servicio a Dios si no caminamos con Él. La única manera de poder servir a Dios es caminar con Él. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, el que me sirve, sígame. O sea, la mejor forma de caminar en Dios, en su camino, es sirviendo. No hay una mejor manera de manifestar que yo sigo a Dios que no sea sirviendo. Escuche eso, no hay una manera más clara de manifestar que yo sigo a Dios que no sea sirviendo. Cuando yo sirvo a Dios con pasión, con temor, con el alma, con regocijo, con abundancia y con santidad, estoy manifestando entonces que sigo a Dios, que lo sigo a Él, que lo amo a Él, que le temo a Él y que le obedezco a Él. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. La tercera palabra que vamos a ver o encontrar en este capítulo, en este versículo, es que lo ames. Que lo ames. El amor a Dios es el ser capaz de darle a Dios lo que Él me pide. Ser capaz de no decirle a Dios que no. Cuando yo amo a Dios, nunca tendré un no para Dios. Ese es el clímax. Ese es el clímax de Abraham. Usted ve que Abraham, Jehová Dios le hace algunos exámenes, algunas pruebas, pero la última de ellas es sacrifícame a tu hijo. Y en ese sacrifícame a tu hijo, se esperaría que Abraham dijera que no. ¿Cómo así? Si es el único que tengo, si ya estoy viejo, si mi mujer también es vieja, ¿cómo usted ve que yo me deshaga de mi hijo? Pero Abraham no le negó. Dice su Biblia, no rehusó entregarle a su hijo a Jehová Dios. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Biblia, porque él sabía que aún de las cenizas Jehová Dios era capaz de devolverse. Mire lo importante de tener claridad a qué Dios nosotros le servimos y qué Dios me pide a mí que yo le dé lo que él quiere. Abraham tenía claro eso y por eso no rehusó en el momento en que Dios le pide, porque Abraham amaba a Dios.
y sabía que Dios era poderoso para de las cenizas levantarle a su hijo. Cuando nosotros amamos a Dios, confiamos en Él, creemos en Él, esperamos en Él y le servimos a Él. Usted no va a servirle a nadie que no ame. Usted no va a servirle a nadie por quien usted no sienta aprecio. Nosotros servimos porque le amamos, porque Él demostró su amor hacia nosotros primero. Él nos sirvió a nosotros primero, se puso primero y nos entregó su amor. Nos inyectó, nos embargó y nos permeó de ese amor. Y por eso el mandamiento en la carta de Juan es: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Estos ingredientes de los que estoy hablando son esenciales para que haya un buen servicio a Dios. No habrá buen servicio si no están estos ingredientes ahí. Por eso hay gente que sirve y su servicio no se ve recompensado. Su servicio no se ve retribuido en lo que dice Jehová Dios en Deuteronomio 10, porque le faltaron los ingredientes. Esta es la fórmula de Dios para el servicio. Es la fórmula de Dios. Son los ingredientes según Dios para que mi servicio sea bueno. ¿Qué más quiere Dios entonces que hagamos? Pues obviamente que si la sopa se llama servicio, pues tiene que estar ahí el ingrediente de servicio. Dios quiere entonces que le sirváis, pero ¿cómo? De todo corazón. Note que decir uno de todo corazón, pareciera que eso, pues además de romántico, suena fácil. Pero la verdad es que es exigente. Porque servir a Dios de todo corazón y además con toda el alma, en el corazón y en el alma, en el buen sentido de lo que nosotros asumimos como corazón y alma, es donde se asientan todas las emociones, es donde está la parte emocional del ser. Pero del corazón es de donde salen las cosas buenas o malas del hombre. Así que lo que Dios quiere es que ese corazón, cuando dice de todo corazón, lo primero que Dios está pidiendo es que el siervo, que el servidor tenga un corazón limpio. Es lo primero que Dios está pidiendo. Pero que además ese de todo corazón implica que en ese corazón no haya otro ni otra cosa que comparta, que haga que esa pasión de servicio, ese deseo de servicio esté dividido, sino que lo que Dios quiere es que Él sea el único en mi vida, el único en mi corazón, el único en mi mente. Ni siquiera ha de ser mi familia primero que Dios. Dios quiere que Él sea primero en mi vida. Dios quiere que Él sea la razón de mi servicio. Dios quiere que Él sea en mi vida la razón por la cual yo sirvo y la que me hace servir como sirvo, porque hemos de servir a Dios con toda el alma. Ese con toda el alma implica, hay una versión que dice con todas las vísceras. Dicho de otra manera, es que se involucre todo mi cuerpo para servir a Dios. Todo mi cuerpo para servir a Dios.
que todo mi ser esté involucrado en el servicio a Dios. Dios no quiere que usted deje una reserva de su vida para servir a otra cosa. En eso Dios es celoso. Por eso el Señor habló a través del profeta y dijo, yo Jehová, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a escultura. Entonces, el servicio a Dios exige que entendamos que Dios es único en nuestra vida, que Dios es único en el cielo, que Dios es único en la tierra y único debajo de la tierra, y que Él es dueño de toda la honra y de toda la gloria, y que Él me salvó a mí para eso, para que le sirva. Les decía esta semana en uno de los audios enviados en la mañana que en ese proceso de redención que Jehová Dios hizo, Dios entonces me compró en el mercado, Dios me sacó del mercado y Dios me declaró libre. Y esa libertad que Dios me dio es la que yo tengo que aprovechar para servirle a Él, para entregarme por completo. Grafiquémoslo o entendámoslo de la siguiente manera. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿queréis iros vosotros también? Ustedes también se quieren ir. Esa expresión que Jesús está usando ahí era lo que el amo le decía al esclavo cuando el esclavo cumplía el año del jubileo. Entonces el amo estaba en la obligación de dejar ir al esclavo. Entonces él le decía, usted es libre, váyase. Pero el esclavo decidía quedarse de esclavo. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro dijo, ¿pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese acto que se está dando ahí entre Jesús y los discípulos era el ceremonial que se repetía cada 50 años en el Antiguo Testamento. Y Jesús lo que les está diciendo es, ustedes ya estuvieron conmigo un tiempo, si quiere váyanse. Pero entonces cuando el amo decidía quedarse, entonces era que se le rompía, se le hacía un hueco en el óvulo de la oreja, indicando entonces que ese amo había decidido servir a ese señor el resto de su vida. Eso fue lo que Pedro hizo. Y en esa expresión de Pedro nos comprometió a todos nosotros. Y nosotros esta noche hemos de decir, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si tú eres el que nos has hecho libres? Queremos servirte, queremos ser sus esclavos voluntarios. Cuando Pablo escribe las epístolas, usted encontrará que Pablo casi en todos los saludos expresa algo que es contundente en cuanto a cómo él se siente frente a Dios. Y Pablo entonces siempre dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Esa expresión que Pablo expresa en casi todas sus cartas es esa declaratoria voluntaria de que aunque a mí Jesús me hizo libre, yo he decidido voluntariamente ser su esclavo, ser su siervo. Y entonces yo decidí un día con Dios servirle hasta la muerte, servirle con el alma, servirle con pasión, ir a donde Él me mande, hacer lo que Él me diga, darle lo que Él me pida, porque Él es mi amo. Y es mi amo no porque Él me haya puesto grillos y no porque Él haya encadenado mi alma.
es mi amo porque yo decidí voluntariamente servirle a él el día que él me hizo libre. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor Jesús de Nazaret? Alabanzas, alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces, Él nos declaró en libertad. Él nos dijo, pueden irse, pueden coger el camino, pueden volver a sus vidas naturales, normales, pero nosotros decidimos en la palabra apolutrosis, decidimos servirle a Dios voluntariamente. Pero entonces, una vez que el amo decidía, que el esclavo decidía quedarse en la casa del amo, se le rompía la oreja, indicando entonces, de ahí en adelante, el esclavo ofrecería completa sujeción, completa obediencia y estaría atento a la voz de su amo cada vez que él lo llamara para un oficio, para un quehacer, para un trabajo, para una encomienda. Él tendría su oído atento para escucharlo y para obedecerlo. Nosotros hemos sido salvos para obedecer y para servir a Dios, mi amada iglesia. Dios nos salvó para que nosotros le sirvamos, pero no para que le sirvamos de cualquier manera ni de cualquier forma. Dios quiere que le sirvamos aplicando estos ingredientes que nos regala el capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Que le apliquemos esos ingredientes al servicio, no que sirvamos para nuestro propio beneficio, no que sirvamos para nuestra propia gloria, nuestra propia honra, no que sirvamos para que alguien nos exalte, nos diga cosas, sino para que nuestro servicio glorifique a Dios, exalte a Dios, bendiga a Dios, haga que Dios entonces pueda sentir que su sacrificio en la cruz del Calvario es entonces una bendición para nuestra vida, porque hay gratitud en nosotros y cada día que amanece estamos más dispuestos a entregarle y rendirle nuestra vida en completo servicio a Dios. No hay razón, mi amada iglesia, de vivir si no es para servirle a Dios. No hay razón de continuar viviendo en un mundo lleno de caos, en un mundo en confusión, en un mundo pandémico, en un mundo lleno de muerte, en un mundo degradado como en el que estamos, si no es para servir al Señor. Vivamos para servir a Dios. Sirvamos a Dios para agradarle. Sirvamos a Dios para que nuestra vida le dé gloria, le sirva, le honre y le gratifique. Amén. Es la manera de agradecer a Dios mi salvación. Si usted no sirve, usted no sabe agradecer la salvación. Pero si usted sirve con el alma, entonces usted está diciendo a cada instante, gracias Dios por haberme salvado. Gracias Dios por haberme hecho libre. Gracias Dios porque me has metido en el plan de salvación. Y por eso entonces mi vida es una vida de servicio las 24 horas del día. Pablo lo dijo en el capítulo 12 de los Romanos, verso 1 y verso 2 dice, os ruego hermanos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, óigalo, sacrificio, o sea, haga de cuenta que tú no existes. Haga de cuenta que tu gloria, que tu posición, que tus cartones, que tus saberes no existen. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, no sean cristianos
no sean cristianos de la sociedad, no se convierta en ese cristiano social que simplemente viste bien, que simplemente te pones una corbata para ir a culto, que simplemente te alineas para ir a meterte en una sociedad. Nosotros somos cristianos para servicio y para la gloria del Señor Jesucristo. Y el salmista entonces nos declara y nos dice: no a nosotros, oh Jehová, sino a su nombre la gloria, por su misericordia y por su verdad. Y el salmista vuelve y nos replica y nos dice: porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros estamos para obedecer y para servir a Dios en lo que Él nos diga que hemos de hacerlo. Diga gloria a Dios. Aleluya. Ese servicio entonces, para que sea como a Dios le gusta, es entonces que guardemos sus mandamientos, que guardemos sus estatutos. A Dios no se le puede servir de cualquier manera. Los estatutos y los mandamientos de Dios son los que nos perfeccionan. El salmista dice: la ley de Jehová es perfecta, que alumbra y que alegra el alma. Los mandamientos de Jehová son justos y buenos. Así que la ley de Jehová está puesta para que usted y yo podamos vivir en esa vida que a Dios le agrada, para que sea una vida de servicio, para que sea una vida que le sirva, para que sea una vida que en realidad pueda glorificar a Dios en cada una de sus acciones, en cada uno de las cosas, de las obras que hagamos, que lo hagamos todo para glorificar a Dios. Cualquier cosa, por mínima que sea, 50 centavos que usted dé, que aporte, 1 metro de terreno que barras, una actividad cualquiera pequeña que hagas, procure que eso glorifique a Dios, procure que eso honre a Dios, procure que eso le sirva a Dios, procure que esa pequeña obra que tú hagas, esa pequeña diligencia que tú hagas, a Dios le agrade. Aleluya, porque en Dios no es tanto la calidad, sino con qué corazón tú lo haces, con qué mente tú lo haces. Por eso que le sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Cuando vayas a servir a Dios, ponle todas las ganas, ponle todo el corazón, ponle toda la pasión, ponle toda el alma, ponle todo el sentimiento y métele mucha gratitud, y entonces te saldrá un servicio maravilloso. Y lo bueno de servir a Dios así es que entonces ese servicio que yo estoy haciendo, aleluya, hace que mi alma se regocije, y entonces ese servicio a Dios termina beneficiando mi vida, porque ese servicio a Dios trae y produce prosperidad. Es muy importante, iglesia, que entendamos esto. No echemos en saco roto lo que Dios quiere que aprendamos en este año teológico. No echemos en saco roto lo que Dios quiere que entendamos. Dios quiere que usted y yo seamos gente salva para su honra y su gloria. Por último, entonces, quiero decirles que no podemos llegar a servir de cualquier manera. Haremos especial énfasis en que el servicio a Dios, en el punto número 4, debe tener estos ingredientes: que amemos a Dios, que obedezcamos a Dios, que sigamos a Dios, que temamos a Dios y que guardemos sus mandamientos. Si tú tienes esos ingredientes en tu vida, si tú tienes esos ingredientes en tu vida de servicio, a usted en el reino de los cielos, con toda seguridad, le van a decir: buen siervo fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Eso es lo que a lo que usted tiene que apuntarle.
A eso es a lo que usted tiene que tener como objetivo, tener como meta cuando usted sirve a Dios. No sirva para que los hombres te elogien, no sirvas para que la gente te aplauda, no sirva para que te saquen en hombros, sirva para que Cristo sea glorificado. Que cuando tú hagas un servicio y a la gente le guste y beneficie gente, que ellos puedan glorificar a Dios a través de su vida, que ellos puedan glorificar a Dios, que la gente se vea tocada y rendida a Dios a través de tu servicio, que lo has hecho con calidad, que lo has hecho con corazón, que lo has hecho con el alma, que lo has hecho con pasión. Así es que Dios quiere que le sirvamos siempre. Hermano, pero eso debe ser solamente cuando uno predica, siempre, lavando la olla de la cocina, lavando los platos de la cafetería, trayendo el tinto para el pastor, barriendo el salón, el más mínimo, la más mínima actividad que tú hagas para Dios, hemos de hacerlo con toda el alma y con todo el corazón, para que Dios entonces sea glorificado y para que entonces Dios sea reconocido y la gratitud salga a flote en nuestra alma. Cuando yo sirvo bien a Dios, estoy manifestando gratitud, estoy siendo agradecido, porque de qué otra manera, dígame iglesia, de qué otra manera pudiéramos usted y yo pagarle a Dios, darle a Dios algo con respecto a nuestra salvación. Si Él es el dueño de todo, si es el dueño del universo, si Él es el dueño de la riqueza del mundo, ¿qué le puedo yo dar a Él para pagarle mi salvación? Pues no hay otra cosa que hacer que servirle, y servirle con el alma, y servirle con pasión, y servirle con corazón sincero, y entonces estaré abonando a esa deuda, porque deudores somos, dijo Pablo, deudores somos, y somos deudores por ese gran regalo de la salvación. Alabanzas al Señor. Declárese salvo, pero salvo para servir. Declárese salvo, pero salvo para que su vida sea plena, plena en servicio a Dios. Que no se pase un solo día, un solo momento, no se pase una hora, no se pase un minuto de tu vida que no le sirvas a Dios, que no lo glorifiques, que tu vida no sea un verdadero sacrificio a Dios en servicio. Aleluya. La salvación entonces es un llamado que Dios nos ha hecho. Dios nos llamó para que seamos salvos. Gloria a Dios. Entonces, el llamado que Dios nos ha hecho tiene etapas y tiene tiempos. Y es importante que entendamos, primero, que todos hemos sido llamados a ser salvos. Aquí aparece una cosa que se llama la predestinación. La predestinación que muchos todavía no entendemos y que nos enredamos al explicarla. Cuando yo hablo de predestinación, no estoy diciendo que Dios decidió que unos se salvan y que otros se condenan. Eso no es predestinación. Cuando yo hablo de predestinación, estoy diciendo que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando yo hablo de predestinación, estoy diciendo que Dios murió en la cruz del Calvario, que Jesús murió en la cruz del Calvario para que todos fuésemos salvos. Eso estoy diciendo. No estoy diciendo que hay salvos y hay condenados en la predestinación. Estoy diciendo que Dios nos predestinó a todos desde antes de la fundación del mundo para que seamos salvos. Pero esa predestinación tiene un llamado y se llama la salvación. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
Ahí comienza entonces todo ese proceso. Gloria al Señor. Entonces, por eso el Señor dejó heraldos, usted y yo, que anunciamos las verdades de Dios, que anunciamos las virtudes de Dios, somos heraldos de Dios para el mundo. Y entonces, a través de ese anuncio que nosotros damos, a través de esa vida de servicio, a través de esa vida de santidad, a través de esa vida de ejemplo de cristianismo en su trabajo, en su empresa, en su universidad, la gente se salva, la gente conoce a Dios, la gente viene a Cristo. Aleluya. Así que esa salvación que Dios nos ha dado tiene unos tiempos, tiene unas etapas. Vamos a verlas aquí. Entonces, la primera etapa de esto es que Dios nos salvó. Hay una salvación y ese es un propósito universal, es un propósito general. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, usted está ahí porque Dios te llamó para ser salvo. Si quiere, sálvese si con las manos en el bolsillo sin hacer nada. Pero la salvación entonces tiene propósitos y tiene etapas de este llamamiento. El segundo tiempo para el cristiano ya salvo es que ese cristiano tiene que consolidarse. Ese cristiano tiene que desarrollarse y tiene que hacerse en Cristo. Tiene que tomar carácter. Usted no se puede quedar siendo niño cristiano todo el tiempo, que todo le molesta, que todo le fastidia, que todo le ofende. Si el pastor pide plata, le molesta. Si el pastor se ríe, le molesta. Si el pastor no visita, le molesta. Si el pastor no viene, le molesta. Si el pastor no lo saluda, le molesta. No, tú tienes que tomar carácter, porque Dios te salvó con propósitos. Entonces, el segundo tiempo de esto es que usted tiene que consolidar, tiene que tomar firmeza en el llamado que Dios te ha hecho. El tercer tiempo es que ese llamado, entonces, ahora empieza a tener un propósito específico. Ya eres salvo, pero ahora empieza a manifestarse la naturaleza de ese llamado. Y entonces ese llamado comienza a llevarte a ti, a orientarte a ti hacia ese propósito para el cual Dios te salvó. Dijimos que Dios nos salvó a todos para que le sirvamos. Y entonces viene el momento de la preparación y el equipamiento, que es entonces la llenura del Espíritu Santo, en el cual usted recibe dones. Cuando usted habla en lenguas, recibe dones y esos dones te capacitan para que sirvas y para que sirvas bien, para que le sirvas a Dios bien, con alegría, con autoridad, para que le sirvas a Dios con capacidad, para que le sirvas a Dios con la seguridad de que Dios te pone ahí, de que Dios te capacitó, de que Dios te llamó para ese servicio. Eso lo da entonces esa preparación y equipamiento en la cual entonces a través de los dones del Espíritu Santo que se reciben cuando usted habla en lenguas, ahí entonces Dios te da, te equipa, te hace ese llamado para el servicio. Note cómo el llamado va teniendo una gradualidad. Dios te llamó para salvación. En esa salvación tú tienes que hacerte cristiano, consolidarte en esa nueva vida. En esa nueva vida Dios tiene entonces propósitos y te va orientando hacia ese propósito, que es que nosotros le sirvamos. Y una vez que tú estás en ese buen propósito de servir a Dios, Dios te equipa, Dios te da herramientas, Dios te da los utensilios que necesitas para ese servicio y te llena con el Espíritu Santo para que entonces tu servicio tenga autoridad y esté respaldado por Dios. Y la etapa número 5 es cuando ya entonces Dios decide a quién le da lo que le va a dar. Entonces Pablo habla que hemos
recibido dones conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, por eso Pablo dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos evangelistas, son todos maestros. No, cada uno es lo que Dios le dio, porque aquí viene entonces una separación especial. A uno lo hace evangelista, a otro le dio el don de fe, a otro le dio el don de milagros, a otro le dio el don de ciencia, a otro le dio el don de sanidad, y a otro le dio el don de ir al ministerio, lo llamó para el ministerio, le dio ese privilegio. Y entonces esta separación es la oficialización, es lo que lo llena a usted de autoridad y de derecho para actuar. Esta separación es la que le da la habilidad y el privilegio y la capacidad de hacer las cosas para Dios como a Dios le agrada. Bendito el nombre de Jesús. Mire lo importante de hacer un servicio como a Dios le gusta, no como a mí me parece. No, hagámoslo como a Dios le gusta. Hagámoslo en el tiempo y en el momento de Dios. Permita que Dios te prepare, permita que Dios te llame, permita que Dios te separe, te haga el equipamiento, permita que Dios te haga la separación y te coloque en el oficio en el que Él te necesita. Eso es importante que lo hagamos. No, dice el apóstol, nadie es soldado a sus propias expensas. Esta empresa de Jesucristo tiene un gerente principal y Él coloca sus fichas en el lugar donde las necesita. Dígale, Señor, ¿dónde me necesitas a mí? ¿En dónde me quieres tener? Estoy dispuesto. Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, otros por contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Usted de cuáles es? Escuche, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, otros por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Aleluya. Amada iglesia, vamos a servir a Dios, pero vamos a servirle a Dios de veras, como a Él le gusta, como Él quiere que lo hagamos, como Él quiere que le sirvamos. Sirvámosle a Dios de todo corazón. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo.